¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes o muy buenas noches o cuando veáis este pequeño clip. Yo estoy en Alcoy, vosotros en Madrid, menuda suerte tenéis porque allí en Madrid debéis de tener todos una pala y un trineo en casa porque menuda nevada os ha caído en Madrid. Aquí en Alcoy siempre han dicho que era la misma temperatura y el mismo clima, pero ya os digo a vosotros que no, porque aquí no ha nevado al uso, entonces nos hemos tenido que conformar simplemente con ver la nieve, todas esas imágenes de toda España nevada menos nosotros. Y hoy voy a hablaros de una obra súper interesante como es este San Jorge de Pedro Pablo Rubens. Ahí lo tenéis en imagen, como podéis comprobar. Mi nombre es Jordi Linares, soy licenciado en Historia del Arte, estudié 4 años en Valencia, donde en Valencia era todo barroco, y pasé el último año de la carrera estudiando en la Complutense de Madrid con mi especialización de Historia del Arte en la Alta Edad Media en la península ibérica, es decir, desde que cae el Imperio Romano hasta la conquista de los vikingos. Sí, soy una especie completamente en extinción en estos momentos, pero como podéis comprobar, Historia del Arte para rookies, que ahora os lo voy a poner aquí abajo, mira qué bonito, me podéis seguir en Twitter. Estamos en Twitter porque si de hecho buscas hashtag Twitter cultural, verás todas las publicaciones que se están haciendo en redes sociales y sobre todo en Twitter a través de hilos, pues compartiendo imágenes, compartiendo arte y compartiendo también historia, que no sea todo dar zascas y cosas de estas raras. Y efectivamente, hoy íbamos a hablar de este pedazo de obra de Pedro Pablo Rubens, este San Jorge victorioso. A ver qué tal. Pues sí, efectivamente, San Jorge el megalomártir, uno de los mártires más conocidos, más difundidos de la cristiandad. Primero empezaremos hablando de la figura de San Jorge y después, posteriormente, nos centraremos en Peter Paul Rubens, Pedro Pablo Rubens, y esa obra vertical, barroca, que de alguna forma representa todos esos postulados propios del barroco y que además tenéis la santísima suerte, queridos, de que podéis disfrutar y verla en el Museo del Prado de Madrid, que lo tenéis cerca. Ahora no, porque estará la cosa cerrada y está la cosa marinera, pero no quita para que cuando todo esto empiece a mejorar, pues os deis una visitita por el Museo del Prado. Yo tardé alrededor de 24 años en ver esta obra y vosotros, pues mira, en menos de 24 horas os podéis plantar perfectamente en el Museo del Prado. Fijaros, vamos a hacer un viajecillo a través de la historia, nos vamos a trasladar a finales del siglo III en el Imperio Romano, donde a Diocleciano ya sabía lo que se venía, ya estaban empezando a entrar todas las invasiones bárbaras, y Diocleciano, aquí le tenéis, con una imagen de esa tetrarquía. Yo creo que se abrazan un poco con esa idea de demostrar unidad, pero se están un poco abrazando en plan de madre mía, vamos a cogernos para que lo que nos viene. Porque como bien sabéis, a finales del siglo V, el Imperio Romano, goodbye my friends. Entonces, ¿qué hace el gran Diocleciano a finales del siglo III? Divide el Imperio Romano en dos partes, Oriente con un César y un Augusto, y Occidente con un César y un Augusto, y él es el sheriff, el que manda de esos cuatro. Claro, a Diocleciano se le conocerá como uno de los emperadores que puso en marcha más número de persecuciones contra los cristianos. El siglo III, una época muy convulsa, donde ya muestra unas evidentes carencias el Imperio Romano, que se va la cosa para abajo, empieza a perder followers el Imperio Romano. ¿Y qué pasa con este sentido? Pues que Diocleciano, una parte de la culpa, se la achaca a los cristianos. Y de ahí hay gran cantidad de cristianos martirizados, aquellos romanos, como el caso de San Jorge, que formaba parte de una de esas caballerías que Diocleciano organizó, unos grupos casi de élite que iban a caballo y tenían pues ese poder de poderse desplazar de un sitio a otro. Pensar que antes no había BlaBlaCar ni había Uber como para poderte mover de aquí para allá. Entonces, si había alguna zona en conflictos, por eso organizó esas caballerías.
Y uno de esos caballeros destacados de la Legión Romana era nuestro querido San Jorge, que ya destacó por sus habilidades con la lanza y tal. Pero sobre todo se le reconoce históricamente porque, de alguna forma, no quiso seguir adorando a los emperadores y a los dioses romanos, sino que fue uno de los primeros que abrazó el cristianismo. Y de ahí su martirio en época de Diocleciano. Diocleciano, recordemos que estaba asistido por 3 linieres, por 3 compañeros en la banda, esa tetrarquía, esos 4 emperadores, por llamarlos así, aunque 2 eran Augustos y 2 Césares, ¿vale? ¿Qué pasa en este hilo hablando de San Jorge y todo esto que pienso que es interesante? Fijaros que en el año 313, ya a principios del siglo XIV, después de que el pobre San Jorge me lo han martirizado, en el 313 tenemos el Edicto de Milán. Quiere decir que hay libertad de cultos. Tú puedes rezar al dios que a ti te dé la gana mientras que reces a los dioses romanos y adores al emperador. 313, Edicto de Milán. Y después tenemos también el año 380, súper importante, con el Edicto de Tesalónica, donde por primera vez en la historia el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. ¿Qué pasa? Pues que con el gran Constantino el Grande toma auge pues todos esos santos, todos esos mártires que apenas 70, 80 años antes Diocleciano se ha cargado. Y es ahí donde empieza a tomar también importancia la figura de San Jorge. Una de las primeras representaciones en la historia del arte de San Jorge, vamos a hacer otro viajecillo, a ver si me vais siguiendo, nos vamos hasta Turquía, desierto de Capadocia. Ahí lo tenéis a la izquierda, una imagen que pasará para la historia con ese caballo blanco, pues matando un poco al dragón en esa dicotomía, en esa dualidad entre el bien y el mal. El bien representado por San Jorge, a caballo, vencedor, y el mal, pues siempre en tierra, vencido, que representa ese demonio, ese dragón. Para que tengáis una idea, esa representación está dentro de lo que son las iglesias rupestres del Valle de Gorem, en Turquía. Básicamente estoy aquí porque soy un apasionado, como podéis comprobar, de la figura de San Jorge y por eso me han pedido que os dé una serie de indicaciones a vosotros, alumnos de primero de bachiller. Aquí lo tengo, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí, señor, sí, señor. ¿Vale? Por lo tanto, estábamos en Capadocia con de unas primeras representaciones y aquí tenéis también, casi apenas se ve porque está bastante fastidiada, esta que se piensa que es una de las primeras representaciones también del siglo VI, VII, pero esto es en Armenia. Mirad qué iglesia tan pequeña. Mirad qué iglesia, esta iglesia, ahora os daré más datos de dónde estamos, en la ciudad de Ashtarak, Armenia, iglesia dedicada a Santa Madre de Dios. Sobre los muros representados San Jorge y Sergio, ¿vale? Ahí veíais antes que apenas se ve, no pude hacer la foto mejor, ahí lo tenéis. Y aquí veréis un poco el interior. Ahí está mi madre, mi hermana y la señora que está ahí dentro de la iglesia, que apenas caben los 3. Esta señora se tuvo que apartar un poco para que entráramos nosotros. Eso es en Armenia, para que tengáis una idea. Claro, en ese recorrido San Jorge pues va pasando esa imagen desde Oriente hasta Occidente, en esos primeros tiempos, siglo IV, V, VI, como un adalid, como un gran representante de la victoria del cristianismo. Y con la evolución, con el paso del tiempo, pues ya nos llega a la Edad Media con esa leyenda de San Jorge con el dragón, matando a un dragón, porque decían que una princesa en un pueblo, casualidad, siempre en ese pueblo, para que el dragón no se mosqueara, le tenían que entregar a una dama, hasta que la dama que tocan se ve que es la hija del alcalde, la princesa, y dicen, esto no puede ser, esto no puede ser, y de ahí que aparece San Jorge, un poco con esa lucha, con esa defensa contra las buenas personas y aniquilando a los enemigos. Mirad qué representación nos llega ya de San Jorge, imaginaros de ese primer mural que tenéis ahí, esa pintura al fresco, ¿vale?, de San Jorge, cómo nos llega esta imagen de Paolo Uccello del Renacimiento. Mirarlo ahí, la princesa que dice, María Santísima, qué repaso le has pegado al dragón. Mírala ahí a la princesa con una manita en plan diciendo, oye, qué bien, San Jorge, ¿vale? Y tenéis por otro lado esta representación de Paolo Uccello. Aún tiene trazas medievales, esto que estáis viendo aquí, porque mirad
cómo están esas patitas del caballo. Aún Paolo Uccello no tiene aquello muy claro de las 3 dimensiones y hace ahí las patitas un poco del caballo en paralelo. ¿Qué pasa en el caso de San Jorge en nuestra península ibérica? San Jorge será un poco el adalid, el gran representante, el gran triunfador ambuleto de los ejércitos de la corona de Aragón. Sabéis que en España, a finales del, lo que hoy llamamos España, a finales del siglo XV, estaba dividida en 3 reinos, como era la corona de Aragón, el reino de Castilla y abajo al-Ándalus, y que efectivamente la corona de Aragón, en un super momento de expansión en el siglo XIII con Jaime I, Jaume I el Conqueridor, y digo Jaume I el Conqueridor y no Jaime I el Conquistador, porque él hablaba occitano, hablaba una derivación de lo que hoy en día sería catalán, y en todos los nombres está escrito como Jaume I el Conqueridor, ¿correcto? Así que no os enfadéis, que en este sentido intento hacerlo lo más próximo posible también para que lo entendáis y para que veáis que lo que está escrito desde un principio en catalán pues se tiene que respetar, y lo que está escrito en castellano, pues oye, en castellano. ¿Y qué pasa con San Jorge? ¿Qué pasa con San Jorge y las batallas de Jaime I, de Jaume I el Conqueridor? Que allí donde se le llama, de allí donde se le invoca a San Jorge aparece en ese momentazo. Mirar, por ejemplo, esta imagen. Esto, imaginaos las campás que hay ahí. Esto es la batalla de Alcoraz, donde, según la leyenda, según la tradición, mirar esa banderita de ahí del fondo, aparece en todo ese tumulto San Jorge, representada por esa cruz propia de San Jorge, el megalomártir, porque esa es la bandera de San Jorge. Mucha gente dirá, y sobre todo los followers del fútbol, dirán, es la bandera de Inglaterra. Bueno, es la bandera de San Jorge, que la toma Inglaterra como bandera propia. Igual que en muchos otros países, San Jorge es patrón, o incluso de Moscú, como veremos, de Georgia, etcétera, etcétera. Mirar esa representación de San Jorge ahí en la batalla de Alcoraz, lo podéis ver ahí a la derecha, repartiendo un poco de estopa a todos. Aquí hay otra representación muy interesante de San Jorge, muy similar. A ver, no, espérate, que es la misma, en esta es otra escena, pero de la batalla del Puig, ¿correcto? Mirar Alcoraz y la batalla del Puig. Este concretamente es la batalla del Puig, ¿vale? Pero estuvo repartiendo pana en Alcoraz el Puig, porque Jaume I y los ejércitos lo invocan, y aquí, a ver si la encuentro, por aquí también teníamos otra imagen preparada de San Jorge en una batalla concretamente en la población de Alcoy. Quiere decir que allí donde se le llama, el tío aparece enseguida para librar la batalla. Y sí, nosotros nos hemos dedicado un poco a recorrer toda la geografía buscando a ese San Jorge. Yo os pondré también una imagen en vídeo de mi hermana tapada, porque en muestra de respeto tienes que cubrirte la cabeza, encendiendo una velita a San Jorge en la iglesia de San Jorge de Georgia, país que lleva el nombre de nuestro querido Jorge. Ahí está, velita puesta nuestro querido Jorge. ¿Y qué pasa en el caso de San Jorge de Pedro Pablo Rubens, Peter Paul Rubens, nacido concretamente en territorio de lo que hoy en día sería Alemania, ¿vale? Representa una de las grandes familias artistas conocida, reconocida e idolatrada de todos los tiempos. Peter Paul Rubens presta muchísimo servicio a los grandes reyes poderosos del momento, como eran los Habsburgo, reyes pues, que estaban aquí en España o en diferentes coronas europeas, y en este caso, pues mirar todo el desarrollo que hace. Si comparáis la imagen de Paolo Uccello, aquí en ese renacimiento ya ahí haciendo las cositas como bien puedo, o mirar aquí en la Edad Media, mirar la comparación, incluso mirar el juego que os obliga a hacer esta imagen. Si la veis fijamente, por supuesto, lo que más llama la atención es esa cabeza prominente del caballo que se levanta
para pisotear al enemigo, para pisotear al adversario. Pero de ahí viene un juego de que tú directamente la capa te está llamando la atención. Tiene ahí como una especie de llamamiento, y de esa capa, fíjate que el propio San Jorge, ese antiguo caballero romano martirizado, está mirando fijamente al dragón. Está haciendo como un juego de miradas. Tú ves el caballo, ves a San Jorge, y San Jorge te obliga de alguna forma a agachar tu mirada para ver al vencedor. Esto es una de las máximas expresiones del barroco. Fijaros también otra de las grandes características, la exaltación de los santos, de los patrones. Estamos hablando de la Contrarreforma, un momento donde, por un lado, la Reforma dice que no, que los patronos, los santos, que eso no es importante, y por otro lado, la Contrarreforma hecha por el Vaticano desarrolla esa idea de que, por supuesto que sí, los santos, los patrones, las creencias son importantísimas, y de ahí tenemos a este increíble San Jorge. Otro detalle, mirar que está casi todo el cuadro abigarrado, eso se llama horror vacui, ahí ya no cabe nada más, absolutamente, ¿eh? Incluso, pues mirar, ahí hay una especie de alegoría detrás del San Jorge, esa mujer que hay ahí a la izquierda, que está un poco en plan de, madre mía, qué momentazo, qué momentazo. Pues sí, Pedro Pablo Rubens, Rubens popularmente, conocido con el nick de Rubens, pues fue un pintor etiquetado dentro de la escuela flamenca del barroco. Estamos hablando que nace a finales del siglo XVI y desarrolla gran parte de su obra en la primera mitad del siglo XVII, y que está enterrado en Amberes. Como follower de San Jorge y como follower de Rubens, no tuve más remedio que viajar hasta Amberes, a la cuna, ahí lo tenemos, idolatrando a Pedro Pablo Rubens, porque fuimos en concreto a ver la iglesia donde descansa eternamente este artista que pasará a la posteridad. Ahí lo tenéis, descansando eternamente, nuestro querido Peter Paul Rubens, Pedro Pablo Rubens. Debió de ser un tío bastante guapo, bastante interesante, mirarlo, mucho más guapo que yo. Mirarlo ahí con el sombrero, cómo nos está mirando con esa mirada desafiante. Te da ganas de decir, sí, soy un piltrafilla. Rubens, eres muy grande. Y aquí lo tenemos, efectivamente, ese San Jorge de Rubens, horror vacui. Cómo hace ese juego de miradas, cómo nivela la composición del cuadro. Mirar que realmente hay como dos ejes, como dos aspas. Está haciendo una aspa, está entrecruzando dos diagonales. Eso es muy propio del barroco. Por una parte tenemos la capa que va siguiendo con el pie, y por otra, la otra diagonal, como no, es el caballo. Esto es algo que él, en muchas de sus otras composiciones, aquí podemos ver en Amberes, ¿vale? Cómo está ese descendimiento de la cruz, cómo, para dramatizar esa situación, que están descendiendo de la cruz al propio Jesucristo, mirar esa diagonal que traza de arriba hasta abajo, con ese torso, con ese movimiento casi. Yo cuando lo vi in situ parecía que, yo digo, es que lo están bajando ahora mismo, me lo están bajando. O mirar este otro descendimiento, como con una tela, con esa capa blanca, refuerza la imagen de Jesús, pero por otro lado iguala la composición con esa túnica roja. Tú ves esa túnica y enseguida te vas también a ver qué es lo que está pasando. Tus ojos se van a ver qué es lo que está pasando con ese descendimiento, porque da la sensación de que se va a caer y tú puedes llegar a salvarlo. Pues esas son un poco el sentido y la idea de esta composición barroca de Rubens, que tenéis perfectamente la posibilidad de verlo en el Museo del Prado, además con muchísima calidad, podéis acercaros para ver todos los detalles, es un lienzo enorme, cuando podáis ir, la verdad es que vale la pena. Y nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante, daros las gracias también por esta oportunidad de transmitiros arte y historia
en vena. Y como os comentaba, pues oye, si queréis seguirme en Twitter, yo os recomiendo que pongáis hashtag Twitter Cultural y hay muchísimas cosas súper interesantes que se van comentando sobre historia, sobre arte, sobre cultura en general. Y yo, pues bueno, con el nickname de East del Arte, Historia del Arte para Rookies, pues estaré ahí a tope de power para cualquier cosa que necesitéis. Pues nada, ir con cuidadín con la nieve, no bajéis muchas pistas, guardar los trineos, las palas y a estudiar, chavales. ¡Ánimos!